En este vídeo vamos a hablar de las fuentes de financiación externa. Vamos a ver lo que son y vamos a ver los distintos tipos de financiación externas que una empresa se puede encontrar. Las fuentes de financiación externa son todas aquellas fuentes de financiación, es decir, recursos que obtiene la empresa que provienen del exterior, es decir, que no se generan dentro de la empresa. Por lo tanto, no provienen de los beneficios de la empresa. Como hemos visto en la imagen del principio del vídeo, tenemos la empresa y tenemos toda una serie de fuentes de financiación o de formas de obtener dinero que provienen del exterior, como pueden ser los socios, como pueden ser bancos, como pueden ser distintos tipos de empresa de financiación, como pueden ser los proveedores que nos traen mercancía y le dejamos a deber esa mercancía, o como pueden ser los particulares, familias, amigos o bien inversores particulares que van a prestar dinero a la empresa. ¿Cómo vamos a clasificar las fuentes externas? Las vamos a clasificar en dos grandes grupos. Fuentes externas propias, que son aquellas que no hay que devolver y por lo tanto pertenecen a la empresa, y fuentes externas ajenas, las cuales hay que devolver. Dentro de las fuentes externas propias tenemos el capital social, que son las aportaciones de los socios a la empresa, cuando la empresa se constituye. Tenemos las distintas ampliaciones de capital que pueden ocurrir en la empresa, es decir, si se necesita más capital, los socios pueden aportar más capital a la empresa, por lo tanto vendría del exterior porque provienen de los socios, pero pertenecen a la empresa, son propias. Donaciones de bien empresas o bien particulares que no hay que devolver, por lo tanto son propias, y subvenciones públicas que tampoco hay que devolver, por lo tanto una vez que se ha concedido una subvención también pertenecerían a la empresa. Y dentro de las fuentes de financiación externas, ajenas, es decir, que hay que devolver y por lo tanto no pertenecen a la empresa, podemos distinguir dos grandes grupos según el plazo de devolución. Fuentes ajenas a corto plazo y fuentes ajenas a largo plazo. Aquí indicamos el enlace del vídeo donde podéis ver en detalle las fuentes ajenas a corto plazo y en detalle las fuentes ajenas a largo plazo. En este vídeo simplemente las nombraremos y las explicaremos brevemente. Dentro de las fuentes ajenas a corto plazo podemos encontrarnos los préstamos bancarios a corto plazo y los créditos a corto plazo. Se distinguen en que en el préstamo nos prestan una cantidad una sola vez y hay que devolver esa cantidad con unos intereses, y sin embargo en los créditos tenemos hasta un cierto límite disponible, pero no tenemos por qué usar todo y se pagan intereses solamente por lo que se dispone. Tenemos el crédito comercial o el crédito que nos conceden los proveedores cuando nos traen la mercancía y se la dejamos a deber. Tenemos los descuentos de efectos y el factoring, que es una manera de adelantar los derechos de cobro que tenemos sobre los clientes, es decir, de que una empresa o un banco nos adelante el dinero que los clientes nos deben. Y por último, las fuentes de financiación espontáneas, que nos permiten financiarnos durante un corto periodo de tiempo, pero que no han sido negociadas. Por ejemplo, pues las nóminas de los trabajadores que se pagan a final de mes, en vez de pagarlo día a día, pues durante todo el mes hasta que yo pago las nóminas puedo utilizar ese dinero. O, por ejemplo, el dinero que yo tengo que pagar a Hacienda por impuestos, pues hasta que yo no pague ese dinero a Hacienda lo puedo utilizar. Y son fuentes ajenas a largo plazo, por ejemplo, los préstamos a largo plazo, los empréstitos, por ejemplo, la deuda de una empresa que se divide en varias participaciones que se llaman obligaciones o títulos de deuda y se prestan a particulares, y las operaciones de leasing y de renting, que son alquileres de bienes de inmovilizado, es decir, de bienes que van a tener permanencia en la empresa, una de ellas con opción a compra y la otra no tiene por qué tener obligatoriamente la opción de compra porque es simplemente un alquiler. Una vez hablado de las fuentes externas y que se dividen en propias y en ajenas, y dentro de las ajenas a corto plazo y a largo plazo, recomiendo ver el vídeo de fuentes de financiación ajena a corto plazo y fuente de financiación ajena a largo plazo para entender mejor cada una de las distintas herramientas.